Bueno, proseguimos entonces. Recién habíamos dicho que la corteza cerebral tiene una vía piramidal directo a las motoneuronas y una vía extrapiramidal que va a los ganglios basales y el cerebelo. Entonces vamos a ver dentro de los ganglios basales primero y luego dentro del cerebelo qué es lo que pasa y en qué participan estas estructuras. Como ya he adelantado, los ganglios basales están asociados principalmente a movimientos gruesos de traslación, o sea, todo lo que es caminar, ¿sí? Moverse, nadar. El tono muscular, vieron, uno nunca tiene los músculos totalmente relajados o totalmente contraídos, hay una tonicidad que se mantiene intermedia, ¿sí? Em, Considerando este involucramiento de los ganglios basales en la motricidad, o sea, la percepción de lo funcional para clasificar, vamos a decir así, a los ganglios basales, se incluyen el caudado del putamen, a los globos pálidos y, como ya adelante, al núcleo subtalámico, que está por debajo del tálamo, entre el tálamo y los pedúnculos cerebrales, y a la sustancia negra, que forma parte del tegmentum o piso de los pedúnculos cerebrales en el tronco cerebral. Son estructuras de origen, una diencefálico y otra rombencefálico, ¿sí? O sea que están por fuera del desarrollo telencefálico que han tenido el caudado, el putamen y los globos pálidos como clásicos ganglios basales. Ya hemos dicho que la información a los ganglios basales llega desde la corteza motora primaria del lóbulo frontal y arriba principalmente a la cabeza y al dorso del caudado, y también a parte del putamen en lo que se considera el cuerpo estriado. El caudado y el putamen en conjunto uno los considera cuerpo estriado, globalmente. Y desde allí, desde el putamen en particular, se proyecta luego a los globos pálidos y a las estructuras que están en el tronco cerebral. El núcleo subtalámico, que también, por otro lado, tiene una aferencia directa de la corteza, es una vía paralela, se le llama hiperdirecta, contacta con los globos pálidos y con la sustancia negra, lo cual hace un circuito de retroalimentación intraganglios basales. O sea, mientras el caudado y el putamen son los principales receptores de la información de la corteza y regulan los comportamientos motrices, a la salida de los ganglios basales, los globos pálidos, el núcleo subtalámico y la sustancia negra actúan como reguladores de esas órdenes que emiten los ganglios basales específicamente. Quiero decir con esto que estos núcleos tienen retroalimentación al putamen y al caudado, y entre ellos con circuitos que son inhibitorios también, de modo tal que cuando los ganglios basales dan la orden de hacer un movimiento global, estos circuitos hacen los últimos ajustes. Por eso también cuando hay problemas en estos núcleos, por ejemplo en la sustancia negra, cuando hay procesos degenerativos, aparece el Parkinson, por mencionar un trastorno psicomotriz, que es un problema de ajuste. El sujeto se mueve, sino que tiene dificultades para iniciar el movimiento, pero una vez que arranca la marcha la sostiene, enlentecido, pero puede caminar y ejecutar un plan, sino que con un montón de desregulaciones, porque la sustancia negra es la que está afectada en ese caso. Entonces el sujeto tiembla, etc. Bueno. La salida de los ganglios basales, o sea, las eferencias, tienen dos vías. Una ya la venimos mencionando, que son los núcleos extrapiramidales que están en el tronco. Pero también los ganglios basales proyectan al tálamo, lo hacen particularmente a través de los globos pálidos, proyectan al tálamo y el tálamo retroalimenta esa información a la corteza motora, como vimos en el esquema, el último esquema del primer bloque de esta clase. Bueno, veamos los gráficos que van a darnos una idea un poco más clara. ¿Ve? Acá está la corteza frontal, ¿ve? La suplementaria, la premotora, el área motora primaria, ¿ve? Y estos proyectos, acá están los ganglios basales, ¿ves? Discriminados, diseminados, y acá está el tálamo, ¿ok?
Entonces, la corteza frontal organiza y proyecta información, particularmente, como les dije, al caudado y al putamen, ¿ve? Y estos proyectan a los globos pálidos, ¿ve? Son dos globos, por eso decimos los globos pálidos. Esto a derecha e izquierda, o sea, tenemos dos caudados, dos putamen y cuatro globos pálidos. Entonces, los globos pálidos se dividen en lateral y medial, esto es totalmente anecdótico, pero para que entiendan que son estos globos pálidos, junto con la sustancia negra, los receptores de la información del putamen, ¿ves? Del putamen y del caudado, de lo que llamamos cuerpo estriado, ¿ok? Y entonces el putamen, tanto como la sustancia negra, proyectan al tálamo, que estructura que retroalimenta a la corteza, proyectando nuevamente, y en este caso a los tubérculos cuadrigéminos superiores que están asociados al movimiento como núcleos extrapiramidales. ¿Sí? Hay, como ya dije, estos tubérculos cuadrigéminos o colículos, dos superiores y dos inferiores, forman parte del tectum o techo de los pedúnculos cerebrales en el tronco encefálico. Acá esto parece un poco más enredado, parece, pero vean, acá está el tálamo, ¿ves? Los distintos subnúcleos del tálamo. ¿Ves que son todos básicamente ventral? Acá. Ahí está la vía tálamo cortical. ¿Qué quiere decir? Que va del tálamo a la corteza, ¿ok? Tálamo cortical, ¿ok? Esta es la vía de retroalimentación del tálamo. ¿Ve? Y el tálamo está recibiendo de estas dos vías amarillas, que son la sustancia negra acá, ¿ves? Y los globos pálidos, uno de ellos particularmente, ¿ves? Acá está el núcleo subtalámico, y cómo la corteza proyecta al estriado, ¿ves? Y el estriado al resto de las estructuras. Y acá se producen, como digo, retroalimentaciones internas, no hace falta que ustedes entiendan cada una de las flechas, solo que observen que el sistema psicomotriz en su conjunto tiene subcircuitos, ¿sí? O sea, cuando uno dice los ganglios basales no es una cosa así, los ganglios basales, no. Hay un orden dentro de los ganglios basales que tiene algún nivel de jerarquía, de la corteza al estriado, es decir, al caudado y al putamen. De aquí al globo, a los globos pálidos y a otros subnúcleos como la sustancia negra y el subtalamo. ¿Sí? Y estos núcleos son los que proyectan al tronco por un lado y retroalimentan al tálamo por el otro. Cerebelo. El cerebelo, similar a los ganglios basales, recibe información del área motora primaria, ¿sí? Es una estructura bien sensorio-motriz, esto es que recibe información sensorial, y recibe información sensorial muy importante. ¿Por qué? El cerebelo, cuando recién hablábamos que el sistema extrapiramidal, así globalmente, se encargaba, entre otras cosas, de la corrección de los movimientos, cuando uno tropieza y tiene que ajustar el movimiento rápidamente, esa actividad particular de corrección la hace el cerebelo, junto con el mantenimiento del equilibrio, que yo me mantenga en pie. Por eso cuando tropiezo el cerebelo se recontraactiva, porque está a cargo de mantenerme en pie y también de ajustar movimientos en caso de un accidente, como en este caso un tropiezo. Entonces, para ello, para cumplir bien su función, el cerebelo tiene una porción sensitiva, sensorial, recibe información propioceptiva y vestibular. La propioceptiva es la de los músculos propios, ¿sí? La de los músculos y la de los tendones. ¿Sí? Esa información va por vías que se llaman espinocerebelosas, y la información vestibular, el vestíbulo, el aparato vestibular está dentro del oído interno, y brinda información sobre cómo está mi cabeza en el espacio. Estoy agachado, estoy de costado, estoy mirando para arriba. Entonces, entre la posición de los músculos y la posición de la cabeza, que llegan al cerebelo, el cerebelo ajusta los movimientos psicomotrices, porque el cerebelo sabe sensorialmente cómo estoy yo parado en el mundo, ¿está bien? O acostado, o cayéndome, o lo que sea. También está asociado al aprendizaje de nuevas tareas, eso lo hace junto con la parte medial del cíngulo. Vieron que en unos esquemas, en la primera parte aparece la región medial del cíngulo con dos bolitas violetas participando. Ahí yo les dije que cuando uno aprende cosas nuevas particularmente, y el cerebelo toma mucha parte jerárquica en el aprendizaje de nuevos movimientos, porque también luego de que uno repite un movimiento una y otra vez, lo termina automatizando. Por ejemplo, caminar. Ustedes ahora no piensan si ponen primero el pie derecho o el pie izquierdo cuando van caminando, simplemente caminan. Es un movimiento que tienen automatizado. Manejar un auto, andar en bicicleta, cualquier
comportamiento que implique motricidad y que ustedes ya no lo hacen conscientemente, porque lo han hecho automático, lo han automatizado. No autónomo, eso es otra cosa, lo han automatizado. Los automatismos son aprendizajes motrices que se realizan a fuerza de repetir un movimiento X veces. Entonces, esos movimientos automatizados, el aprendizaje de esos movimientos es cerebeloso. Eso se llama memoria procedimental, o sea, cómo yo procedo para ejecutar un acto determinado. Esa memoria procedimental es cerebelosa. Bueno, como ya dijimos, recibe la orden de la corteza motora primaria, al igual que los ganglios basales, lo hace a través del núcleo pontino, que nosotros ya lo pusimos cuando describimos los núcleos motores del tronco cerebral al principio de esta clase. Aparece ahí mencionado el núcleo pontino. El núcleo pontino recibe información de la corteza motora primaria y la envía al cerebelo. O sea, la información del cerebro al cerebelo nunca es directa, sino mediada a través de este núcleo pontino. Y entonces el cerebelo recibe la orden, entre comillas, del área motora primaria, y junto con la información sensorial que recibe, participa en todo lo que es ajuste de movimiento, mantenimiento del equilibrio mientras voy caminando, etc. El cerebelo, las eferencias, o sea, las salidas cerebelosas, tienen un destino similar a la salida a las eferencias de los ganglios basales, esto es, los núcleos extrapiramidales del tronco cerebral y el núcleo ventral anterior del tálamo que luego lleva la información a la corteza frontal. Los siguientes esquemas muestran, ve acá, la entrada, las aferencias, ve acá dice from cerebral cortex, o sea, viene de la corteza cerebral, llega al núcleo pontino, ve, y el núcleo pontino proyecta adentro del cerebelo. Acá está el cerebelo, ve, esto es el tronco, entonces esta parte alta son los pedúnculos, el pedúnculo cerebral, esto es la protuberancia o puente, por eso se llama núcleo pontino, porque está en el puente, y esto es el bulbo, el bulbo. Y acá está el cerebelo, lo estamos viendo de costado, el sujeto mira a la izquierda. Sin cerebro, obviamente, no está el cerebro en este dibujo, pero viene from, desde la corteza cerebral, al núcleo pontino y de allí al cerebelo. Y este par 8 es el auditivo, es la información de la cabeza, del aparato vestibular, de cómo está mi cabeza, ¿sí? Otra información que viene from spinal cord, o sea, de la cuerda espinal de la médula, esto es la información muscular que mencioné recién, etcétera, etcétera. Estos son los niveles de entrada de información. Vea que hay un núcleo vestibular, que es el que recibe justamente la información del aparato vestibular que viene del oído interno y me dice cómo tengo la cabeza dispuesta en el espacio. Las salidas del cerebellum, acá de nuevo el mismo esquema, del mismo autor, las salidas, las eferencias, se hacen a través de un núcleo subcortical del cerebelo, que se llama núcleo fastigial, y de otro, que se llama vestíbulo cerebeloso, ¿sí? Que proyectan, como ustedes pueden ver, a los núcleos extrapiramidales que están en el tronco, a la formación reticular, al núcleo vestibular del bulbo, etc. Y estos núcleos extrapiramidales del tronco son, como ya se ha dicho repetidas veces, las neuronas que proyectan a las motoneuronas. Bueno, ¿qué hacen el tálamo y los núcleos extrapiramidales? De alguna manera lo hemos dicho, el tálamo recibe información de los ganglios basales a través, como ya vieron, particularmente de los globos pálidos, no exclusivamente, pero particularmente de los globos pálidos, y reciben información del cerebelo y la proyectan de nuevo a la corteza, cerrando un circuito de retroalimentación que asumimos permite también ir ajustando algunos planes, como cuando uno se encuentra con un imprevisto y tiene que modificar el plan de acción. Ya dijimos que el núcleo específico del tálamo asociado a la motricidad es el ventral anterior, ¿sí? A ver, ¿qué más había? Proyección del tálamo recibida de la corteza prefrontal, listo. El esquema de la página 9, ahí los mando a una página del libro, evidentemente. Dice, por su lado, las salidas, las eferencias de los núcleos extrapiramidales que están en el tronco, como también se ha dicho, son directamente llevadas a las motoneuronas, por lo tanto median la comunicación de los ganglios basales y el cerebelo con las motoneuronas. Nunca los ganglios basales y el cerebelo
proyectan directo a las motoneuronas, sino a los núcleos extrapiramidales del tronco y estos a las motoneuronas, ¿sí? Son de alguna manera los núcleos que terminan de hacer los ajustes finales en términos de movimiento. Sobre todo, ustedes piensen en un movimiento muy sincronizado, pero que ustedes lo hacen automáticamente como caminar. Si ustedes mueven el brazo derecho para adelante, el izquierdo va para atrás, las piernas en sentido inverso, y así si ustedes piensan en la pierna, de la rodilla para abajo, de la rodilla para arriba, y se la comparan a la izquierda con la derecha, van a ver la cantidad de movimientos coordinados que han tenido que hacer para poder caminar. Eso es el último ajuste que se hace en esos movimientos, particularmente lo hace el núcleo reticular de las estructuras, dentro de lo que son los núcleos extrapiramidales del tronco. Acá hay un esquema del tálamo, ¿ve? En este caso los esquemas de los cerebros están mostrando que el sujeto mira a la derecha, esta es la pared lateral del cerebro sin cortar, y esta es la pared del medio, o sea que han cortado sagitalmente el cerebro, y acá se puede apreciar el cuerpo calloso y ahí el tálamo. Esta es una posición más real del tálamo, la de acá es transparentada, porque claramente en esta vista yo nunca veo el tálamo, no es posible, lo han transparentado. Entonces lo que han hecho es sacar esto, ve que tiene forma de huevo, de aceituna, ve, lo han puesto acá al tálamo, y lo han subdividido el tálamo en colores, ve que tiene muchos colores, y a su vez esos colores atiendan a que corresponden a colores con la corteza. Esto les está diciendo que esos núcleos del tálamo amarillos que están ahí proyectan a esa región de la corteza amarilla que está ahí, y así con todos. Entonces, si ustedes se dirigen a las áreas motoras y premotoras, van a ver que son estas regiones ventrales anteriores del tálamo las que proyectan ahí y ahí. ¿Ve? Son áreas premotoras y motoras primarias que reciben información de la región ventral del tálamo específicamente. Bueno, esto también lo hemos visto, es como poner en orden, ya como estamos descendiendo, vieron que la información motriz uno la piensa saliendo desde la corteza hacia la musculatura, entonces lo último que uno ve son las vías descendentes finales, ¿sí? Ya hemos adelantado que los tractos o vías o haces tienen nombres, y que el primer nombre dice de dónde sale y el segundo a dónde llega, ¿no? Entonces, todas las vías que terminen en espinal son vías motrices, ¿eh? Entonces, fíjense en el segundo punto, por ejemplo, tecto espinal, eso es del tectum, del techo de los pedúnculos cerebrales, si bien digo, o sea, son los tubérculos cuadrigéminos o colículos, los que proyectan en la médula. Vestíbulo espinal es el núcleo vestibular, retículo espinal es el núcleo reticular. Todos están en el tronco, estos dos, el vestíbulo y el retículo, reciben información de los ganglios basales y del cerebelo y la proyectan a la médula, a la motoneurona. Entonces, siempre que ustedes vean que termina en espinal, estamos hablando de haces motrices, y esto le da el origen. Los que tengan origen córtico espinal son las vías piramidales. Todas las otras vías son extrapiramidales. Y la vía piramidal, a su vez, puede ser directa o cruzada. Siempre es cruzada, sino que la cruzada se cruza en la base del bulbo, o el techo de la médula, como ustedes quieran, es lo mismo. En cambio, la directa se cruza en el momento que va a salir la información. O sea, si yo tengo que mover la pierna, va a ir directo el haz piramidal por el mismo lado. Si viene del hemisferio izquierdo, del lóbulo izquierdo, va a seguir por la hemimédula izquierda, pero cuando llegue a la altura del músculo que me mueve la pierna, ahí se va a cruzar a la derecha. Siempre termina siendo cruzado. El directo se considera un paquete el más grueso de los paquetes de la vía piramidal, que se cruzan en la base del bulbo o en el techo de lo que es la médula. El haz rubro espinal, acá este tercer párrafo se lo dedico al núcleo rojo, del cual ya hablé antes, y lo dejo acá que conste en acta escrito. El haz rubro espinal va del núcleo rojo, se llama rubro porque creo que es el nombre en latín de rojo. Si bien, como dije, algunos autores lo consideran parte del sistema extrapiramidal, está claro que participan con el sistema piramidal cruzado en el manejo de los movimientos finos por parte de las manos de las extremidades superiores. De hecho, el haz rubro espinal se detiene a la altura de los brazos en la médula, uno no lo encuentra más abajo en la médula, porque es solo para las manos. Así es que queda la discusión de si es realmente piramidal o extrapiramidal. Para mí, personalmente, es piramidal, pero dejo la aclaración por según cómo aparezca en los libros que ustedes lean.
Ya casi finalizando, ustedes vean, esto es un corte de una médula, un corte transversal de una médula, la estoy mirando de arriba, si ustedes quieren. Esta es la parte anterior, o sea, el sujeto está mirando para abajo, y esta es la parte superior. Acá estaría la espalda del sujeto, y acá abajo estaría el pecho del sujeto, o sea que la cabeza quedaría hacia afuera de la pantalla donde estamos nosotros, y los pies hacia atrás de la pantalla. ¿Está bien? Entonces esto que acá parece totalmente de blanco, esa H en realidad es sustancia gris, son cuerpos celulares, ¿sí? Y son astas. Estas dos astas anteriores alojan a los cuerpos de las motoneuronas. Los axones que salen de acá van al músculo, a la placa muscular, y esta al músculo. Las astas posteriores, en cambio, son ingresos de información sensorial, que no es motivo de este punto, pero el tacto, por ejemplo, de la mano, de la pierna, de lo que sea del tronco, del cuerpo, entra por el asta posterior de la médula porque son posteriores. Y acá hay unas pequeñas astitas que son astas laterales, donde hay cuerpos del sistema nervioso autónomo que no están en toda la médula, están distribuidos solo en algunos lugares. Entonces, ¿qué hizo el profesor? Esto es un libro de cuando el profesor estudiaba medicina en el año 86. ¿Qué hizo el profesor? Rayó de rojo en un lado de la médula los haces sensoriales y rayó de rojo los motrices en el lado izquierdo. No quiere decir que la motriz venga por el izquierdo y lo sensorial por la derecha, porque como ustedes pueden ver, los haces están de ambos lados, solo que para distinguir lo sensorial de lo motriz, hice esta diferenciación de color. Entonces, como ustedes pueden ver, lo motriz se acomoda en el cordón anterior y lateral de la médula. Esto es sustancia blanca, ¿no? Son haces, tractos. Mientras que la H esta es gris, lo otro es sustancia blanca, axones que van subiendo o bajando. Los motrices vienen bajando, ¿está bien? Entonces, si ustedes ven, en este lado donde están los nombres, los motrices han quedado sin colorear. Entonces, haz piramidal cruzado, ¿ves? Este otro que dice rubro espinal, ¿ves? Que viene pegado con el piramidal, es piramidal de acá a la China. Vestíbulo espinal viene del núcleo vestibular. Retículo espinal viene del núcleo reticular, ¿ok? Otro vestíbulo espinal, sino que el dorsal. Aspecto espinal, este viene del techo de los pedúnculos cerebrales, o sea, de los tubérculos cuadrigémeos. ¿Ok? Mientras que el resto, si ustedes se ponen a ver, terminan en otro nombre, pero empiezan espino, talámico, espino rural, espino, lo que sea. Bueno, el movimiento, entonces como dije, las motoneuronas nunca tocan directo a los músculos, sino que se usa la placa muscular. ¿Eh? La placa muscular es como una especie de transductor inverso, vamos a decir así. Los transductores que ustedes vieron para la vista, los cones y los bastones, toman información física del medio ambiente y la traducen en lenguaje electroquímico. Esto es al revés, la placa muscular toma información electroquímica que viene por las motoneuronas y la transforma en contracción de los músculos. Básicamente lo que hace es extraerle de golpe un montón de oxígeno y nutrientes, oxígeno principalmente, y genera una contracción. Estoy siendo muy genérico con lo del oxígeno, pero básicamente lo que hace es tomar energía del músculo generando una contracción muscular. ¿Sí? Eso es movimiento, básicamente. Eh, estas motoneuronas, de nuevo, algo que yo ya dije acá queda escrito, forman parte de las ramas motrices, tanto de los pares craneales, de los 12 pares craneales, de los que tienen rama motriz, ¿no? No todos los pares craneales tienen ramas motrices, y de las ramas motrices de los 31 pares espinales. Estos sí son mixtos, tienen una rama sensorial que entra y otra motriz que sale. La rama motriz que sale es el axón de la motoneurona, ¿está bien? Así que ustedes tienen motoneuronas cuyos cuerpos neuronales están alojados en el tronco para mover la cabeza y el cuello y en la médula para mover el resto del cuerpo. Bueno, listo de ahí. Esto es simplemente una imagen que aparece en un libro que muestra un esquema de lo que ha sido un análisis tomográfico de una persona, en el caso a la izquierda, que está aprendiendo a hacer una secuencia motriz con la mano, y a la derecha, una vez que esta secuencia ya fue aprendida, y ustedes ven de amarillo las zonas muy activas cuando uno está aprendiendo, ¿ve? Y cuáles son las zonas que quedan muy activas, muy pocas, como pueden ver, cuando uno ya aprendió la información. Pero ustedes ven cómo cuando el movimiento ya ha sido aprendido, el cerebelo se mantiene activo, porque es el que mantiene
como dije, la actividad automática, los movimientos que uno aprendió de tanto repetirlos. Dejan de hacerse corticales, cuando uno está aprendiendo pone toda la corteza, la atención, la planificación, la sensorialidad, miren las áreas sensoriales hiperactivas. Cuando uno está aprendiendo a caminar, ¿han visto un niño de 8 o 10 meses, un año que está aprendiendo a caminar, que está mirando, pone toda su atención en sus patitas, se agarra de donde sea para pararse? Todo eso sucede al principio, pero una vez que el sujeto aprendió a caminar, ya no necesita tanta atención sensoperceptual, ni tanto control prefrontal, ¿m? Ni tanto control prefrontal de prever, primero voy a hacer esto, luego voy a mover el otro pie, después me voy a adelantar la cadera para no caerme de cola, bla, bla, bla. Una vez que uno aprendió eso, esas acciones desaparecen, ¿ve? Pero se mantienen activas, por ejemplo, las actividades cerebelosas. Bueno, esta es la bibliografía que utilicé o de donde saqué las imágenes, principalmente serían, gente que no a todas las he citado, pero las imágenes utilizadas han sido de estos diferentes libros. Bueno, espero que ande todo bien. Nos encontramos pronto, gente. Buen viernes.